Sean todos bienvenidos a Fútbol desde mi punto de vista. Hoy en clave mundialista y tenemos a un amigo que nos va a hablar de la selección de Curazao. El amigo y la selección caribeña. Con ustedes, Rodolfo para los amigos. Así mismo. ¿Cómo Buenas, estás? ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, Alejandro. Gracias por invitarme por su programa. Sí, nada, Y, yo sí, quería conversar sobre estos equipos que son, no quiero decir pequeños, pero realmente es eso, somos equipos pequeños. Panamá, Curazao, Austria, que no son estos equipos megamundiales que tal. De hecho, antes de empezar a grabar hablábamos un poco de la estructura de cómo funciona Curazao como país y después obviamente también me gustaría hablar un poco de fútbol sobre eso. ¿Cómo los afecta? sí. Ujú. ¿Quieres saber de la estructura de Curazao en el reino holandés? Sí, así, breve, no tiene que ser la explicación Bueno, en la profunda. situación que estamos adentro es quizás importante para explicar porque quizás la gente no le conoce la situación y sabe por qué una isla como Curazao, que es parte del reino holandés, puede participar en un mundial. Porque no somos un país independiente, somos un país autónomo en el reino holandés. Y esta es la situación que podemos participar porque tenemos nuestra asociación de fútbol y estamos un país que está un miembro de CONCACAF y de FIFA. Y somos asimismo un país de fútbol serio en este caso. Son como, ok, también yo podría decir que esa es la misma posición en la que está Inglaterra, Gales, Escocia, que forman un solo país, que es el Reino Unido, y que después en realidad cada una compite por separado. Sí. Así es. Y Sí. por ejemplo, en el béisbol, esto no es el caso, porque en el béisbol el reino holandés se compite junto en un equipo y se llama el reino holandés de béisbol. Muchos de los jugadores están de Curazao o de Aruba, y hay algo de Holanda también. Pero en el caso del fútbol, los jugadores pueden escoger si quieren jugar para Curazao o para Holanda, si tienen descendencia de Curazao, porque obviamente un holandés no puede jugar para Curazao. Ok. Pero nosotros sí podemos jugar para Holanda porque nosotros tenemos pasaporte holandés. Somos ciudadanos holandeses, ¿no? Ok. Y por eso Bueno, hay varios jugadores en el selección holandés. Los mejores jugadores de Curazao están en la selección de Holanda y ahora mismo y en el pasado. tengo una cosa que quería comentar antes de seguir. Hoy día oficialmente se dice Países Bajos. Estamos usando holandés ambos porque es lo que tradicionalmente se conocía al país así, Sí. como Holanda. Oficialmente es Países Bajos. Eso Países es verdad. Bajos, sí. Sí, porque Holanda hay dos provincias y las provincias se llaman Holanda, pero son las provincias más principales del país. Sí, es la gente normalmente lo asociaba con eso, porque era como las personas que viajaban eran de esos lugares. Ok, vamos a entrar en materia. Hablamos un poco ya Sí. del país. Una última cosa que no quiero que se quede por fuera y es que me dijiste, digo, actualmente son el país más pequeño de la Copa Mundial, pero tú me dijiste que incluso históricamente es el país más pequeño que ha participado, por ahora, ¿no? Antes era Islandia. Correcto, no hay nunca un país más pequeño que nosotros que han participado en el Mundial. Antes fue Islandia con 350,000 habitantes y ahora nosotros somos el más pequeños con más o menos 156,000 habitantes. Ok. Ahora entremos en materia. ¿Tú qué prefieres hablar primero? ¿De los jugadores, del estilo de juego o De los jugadores. Ok, hablemos de los jugadores entonces. Ok, dime tú, Sí. ¿quiénes son los jugadores más importantes o el jugador más importante del equipo? Creo que los jugadores más importantes del equipo son como 6 jugadores. Hay el portero Eloy Room, hay los hermanos Juninho y Leandro Bacuna, hay Tahit Chong, es el cuarto, Ivano Comenencia y Armando Obispo. Estos son los 6 jugadores que en mi opinión son el backbone de la selección. Y ayer en el juego amistoso, esto fue claro también, porque en el primer mitad jugamos con la alineación B, y después en el segundo mitad estos 6 jugadores entraron el partido y
el manejo del partido fue mucho más mejor en el segundo mitad. Ujú, Jugamos contra Aruba ayer y en el halftime fue 0-0, pero el partido terminó 4-0 para Curazao porque con todos los 4 goles en la segunda mitad, cuando los mejores jugadores entraron a la alineación. ujú. Y una Y pregunta, estos 6 son para mí los seis más claves de la selección. y me dijiste antes que solamente Chong había nacido en Aruba, en este momento, para este equipo, ¿no? Correcto, en En Aruba, en esta en selección de Curazao. 26 jugadores, solamente hay un que nació en Curazao y los otros 25 todos nacieron en Holanda. Ujú, Pero todos con descendencia de Curazao. Todos los padres, los madres, los padres, quizás los abuelos, ujú, están de Curazao. Y los nombres de los jugadores también soy muy curazaleño. ujú, Un nombre como Livano Comenencia. Comenencia es un apellido muy común aquí. ujú, Y vacuna también, o nombres como, vamos a ver qué hay más, Gary o ujú. Floranes, y estos tipos, son nombres muy comunes aquí, no son nombres holandeses. Ujú. Sí, una pregunta, Conveniencia es defensa, ¿no? Es un mediocampo. Ajá, porque aquí lo marcan como defensa en la plantilla que tengo yo en mi aplicación que no pauta, así que no Sí, va a ser mencionada. hay aplicaciones que dicen que es un defensor y quizás ahora en su equipo está, pero en la selección es un mediocampo. Y en el Ujú, pasado, cuando estaba en PSV, también estaba un mediocampo. ujú. Ok, y él es, si es mediocampo, entonces sería como este jugador que es el que empieza la jugada, ¿no? El que toma el balón desde el fondo en la salida y... O como, cuéntame Así un mismo, poco. Ujú, para mí, Livano Comenense es uno de los jugadores más importantes porque cuando ujú, él entró a la selección, como creo que es en 2024, el nivel de la mediocampo se amplió bastante porque ujú, él es un jugador con calidad, pues, ujú, especialmente para nuestra selección. ujú, Él también, él estaba del PSV, que es un ujú, gran equipo en Holanda, y después de PSV, él ir para Juventus. Pero ujú, lástimamente no en el primer selección de Juventus, él estaba en la segunda selección de Juventus que ujú, juega en Liga Serie C ujú, en Italia. Pero ahora él estaba para FC Zurich en Suiza, que es uno de los 5 grandes equipos de Suiza. ujú. Y ahora está ahí, quizás ahí está en el defensa, porque no estoy viendo partidos de FC Zurich. Sí, sí, Pero para nosotros es un campo clave. sí, y veo que es joven, tiene 22 años, entonces Correcto. todavía tiene para seguir desarrollando su fútbol, ¿no? Correcto. Yo creo Y que... antes él fue Ujú, en la selección de Holanda del U16 y U19. ujú. Ok, y Como varios él... de nuestros jugadores han jugado en las selecciones juventud de Holanda. Ujú, sí, en los juveniles. Ok, Sí. por ejemplo, esta mañana yo estaba viendo un video de otro creador de contenido y hablaba sobre los hermanos Vacuna, porque son hermanos, ¿no? Son hermanos, sí. Ujú. ¿Y qué me podrías contar de ellos? Que ellos están aquí apuntados en el medio. Ellos son también mediocampistas Ujú, y los dos están, quiero decir que ellos están los dos de los jugadores más importantes de la selección, pero bastante años, porque Leandro Bacuna, que es el ujú, hermano mayor, ujú, él está en nuestra selección desde 2015, creo, ujú, 2015 o 2016. Es bastante, es como un 10 años ahora, y él es un jugador bastante conocido mundialmente porque él fue un jugador del Premier League. Jugó ujú, para Aston Villa como 4 temporadas en el Premier League ujú, y con goles también. Él es un jugador con bastante nivel, pero ahora él tiene 34 años, es el capitán y uno de los veteranos de nuestra selección. ujú. Hoy en día él está en Turquía, en la segunda nivel de Turquía, en un equipo que no está muy conocido. Creo que se llama İkbur o algo así. Sí, İkbur, algo. Pero no Le es voy un a... equipo conocido, ¿no? Sí. No, no es una Galatasaray o algo así, ¿no? Es de la segunda nivel, ¿no? Ujú. Pero él es nuestro capitán porque antes fue Cuco Martina, que también fue un jugador Sí, sí, que sí. es bastante conocido, también jugó en el Premier League para Ujú, Everton y Southampton y también para Feyenoord y FC Twente en Holanda.
Pero hoy en día, ahora Cuco Martino está en Curazao jugando por el equipo Victory Boys, pero él no está en la selección más. Pero él fue el capitán muchos años, pero cuando él terminó, ahora Leandro Bacuna es nuestro capitán. Ok. Y Juninho Bacuna también tiene mucho talento y es uno de los dos hermanos también son el número 2 y número 3 de la lista de goleadores máximo de la selección. De la historia, ¿no? De la historia, Okay. sí. Sí, Okay. Creo que Leandro tiene 16 y creo que Juninho tiene como 14. Ok, una pregunta. ¿En qué forma se para la selección? Ahora seguimos con los delanteros, pero ¿qué formación usa normalmente el director, el entrenador? Normalmente Curazao se juega 4-3-3 como Holanda, como con 3 mediocampos, con un mediocampo atrás y los 2 que están atrás de los delanteros, pero las últimas partidos estamos jugando 3-4-3 o un tipo de 5-2-3, pero con las 2 defensores en lateral que pueden ir por delante. Sí, correcto. Y se parece contra Escocia y creo contra Aruba ayer también jugamos 3-4-3 o un 5-2-3. Pero también con los 2 delanteros laterales y con un striker. En holandés decimos un spits, center forward. Sí, sí. El delantero principal, el delantero central. Ok. ¿Tú crees que hay algún... es un... Sí, dime. No, bueno, iba a decir si crees que hay algún jugador sobrevalorado. En mi opinión, el jugador que está sobrevalorado en este momento está Jürgen Locadia. Él tiene mucho talento y tiene una carrera muy larga, también antes del PSV, pero en la selección de Curazao, él no está funcionando como debe ser, en mi opinión. Solamente tiene un gol en la selección como delantero principal y esto fue en 2023, que tiene 3 años sin gol. Y contra Escocia también, cuando tenía una tarjeta roja para ¿cómo se dice? Le dio un codazo a alguien. Sí, para un escocés. Y ahora él no puede jugar contra Aruba, pero gracias a Dios sí en el Mundial no está, ¿cómo se dice en español? En holandés decimos geschorst, que es esta palabra en inglés otra vez. Cuando tienes una tarjeta roja no puedes jugar el próximo partido. Sancionado por eso, así mismo. Pero el FIFA decidió que él sí puede jugar el primer partido del Mundial. Pero no siempre se dice que es nuestro mejor delantero, pero él nunca tenía gol sobre su en la selección en todo caso. Ok, dame un segundo. Y ya, esto es mi opinión del jugador que está más sobrevalorado. Ok. Un momento. Pero también tenemos nuestro entrenador Dick Advocaat. Es un entrenador que tenga la reputación que es muy defensivo. Y generalmente no puedo ver esto, pero en el Mundial creo que nosotros vamos a parquear el bus delante del gol y vamos a defender contra Alemania con toda nuestra vida. Bueno, es que te tienen... Creo que vamos a jugar 5-2-3, creo que vamos a jugar, o 5-4-1. Yo de verdad pensaba que el grupo de Panamá era difícil, pero... Sí, también, de Curazao también es muy difícil. Y yo creo que el tema es que, por ejemplo, no muchas personas piensan que Ecuador está tan fuerte. Los que ven fútbol habitualmente saben que Ecuador está muy fuerte. Ecuador es el número 2 del CONMEBOL, ¿no? Sí, por eso. Pero y aparentemente tiene una defensa muy fuerte. Mira, yo soy fanático del Arsenal, por eso tengo mi botellita ahí. Por las bromas. Soy fanático de Arsenal en Inglaterra, en todo caso. Sí. Y claro, tenemos a este jugador que es el defensa. Yo no sé cómo, pero siempre se cuela el Arsenal en mis videos. Hincapié, que es uno de los defensas principales. Y estaba del otro lado en la final de la Champions League, William Pacho. En la izquierda. Él está el lateral izquierda, ¿no? De Arsenal. Sí, y bueno, y no solamente eso. Tienen a Caicedo también, que es un muy buen jugador. Tienen otros jugadores que yo no conozco y que por eso necesitamos hacer un video. Pero sí, esos son, digamos, los jugadores más conocidos de ellos.
Pero sí, el grupo que les tocó a ustedes, de hecho, este youtuber que yo veía, ya los da a ustedes por eliminados. Y yo digo, bueno, sí, es la primera vez, lógicamente, y aquí podemos saltar a cuáles son las expectativas que tiene la gente aparte de participar. O sea, si hay mucha expectativa o si saben que simplemente, bueno, vamos a hacer el paseo, como decimos en Panamá. En el primer mundial fuimos a hacer el paseo. Hay dos tipos de gentes aquí en Curazao. El primero que dice, estamos campeón porque han cualificado. Y la otra dice que vamos por el campeonato. Vamos a estar número 1 del mundo. Sí. Pero realísticamente vamos a perder las 3 partidos. Si tenemos, mi expectativa es, yo creo, espero que vamos a anotar 3 goles y estoy contento. Pero mira, ya, si perdemos por lo máximo una diferencia de 2 goles de los 3 partidos, hacemos bien. Sí. Si perdemos solamente 2-0, 3-1, 4-2, es un partido en verdad. Y podemos estar, ¿cómo se dice? Orgulloso de esto. Sí. Pero si podemos arreglar ¿cómo se dice otra vez? Un empate. Eso es cada punto es un punto de Dios para nosotros. A ver. Y si podemos ganar un partido, eso es asombroso. La gloria. Mira, yo te lo puedo contar de primera mano porque cuando yo estaba aquí en Polonia justo cuando Panamá jugó su partido contra Inglaterra, si no me equivoco. ¿Ese es el 6-1? Sí. Y yo estaba, no solo porque estaba con mi hijo, y yo celebré el 1. Sí, como todos los del estadio de Panamá, lo celebramos como si hubiera sido, porque era el primer gol en un mundial. Correcto. Sí, entonces. Y esta es nuestra situación ahora. El primer gol es una celebración total para nosotros. Sí, esas son cosas que la gente no puede entender, que para nosotros ya solamente ser parte del mundial es no solo histórico, es como esa es nuestra fiesta. Es un sueño para nosotros, ¿no? En Curazao es un sueño. Tenemos años que están soñando de la posibilidad de cualificar, porque desde el Mundial de 98, cuando Jamaica se cualificó para el Mundial con varios jugadores ingleses, pero con descendencia jamaiquino. Esto fue la inspiración para todo el Caribe y especialmente para nosotros. Quizás nosotros también podemos hacer esto con jugadores en Holanda, porque tenemos varios curazoleños en Holanda que pueden ser profesionales. Y desde la cualificación del Mundial 2006 empezamos con esta táctica. Pero en esta temporada, mayoría de los jugadores que estaban en la selección son jugadores que estaban jugando en Holanda en el segundo, tercer y cuarto nivel. Pero hoy en día, gran parte, hoy en día todos están profesionales del primer o segundo nivel en Holanda o están profesionales en otros países, porque tenemos un jugador en Grecia, tenemos jugadores en Turquía, tenemos jugadores en los Estados Unidos. ¿Qué más hay? Hay en Bélgica, creo que en España, con Francia también en el pasado, quizás ahorita no. Bueno, aquí estoy viendo que tienen uno en Inglaterra, en el Middlesbrough, tienen uno sí, son chances, sí. Ajá, tienen a alguien en el Maccabi Haifa. Sí, Maccabi Haifa también hay uno. Y bueno, hay varios en Holanda, en Rotterdam. Mayoría están en Holanda, Tienes jugadores de PEC Zwolle, de Sparta, de Volendam, hay 2. Ok, ahora hablemos del delantero. Aparte de Locadia, ¿quién es el otro delantero que tú dirías que es importante? ¿Es importante? El que hace los goles de verdad. Sí, porque los delanteros, en mi opinión, son el más débil de la selección. Okay. Que tenemos Castaner. Castaner es un goleador bastante bien, pero ahora él se juega en Malasia. Y la cosa extraña de Castaner es que uno de sus ojos solamente funciona para 30%. Okay. Pero eso, porque es algo sucedió como 5 años pasados, quizás más, que recibió una bala en la cara y desde esta temporada no puedo ver optimalmente con uno de sus ojos. Pero ya,
Ahí está Una, profesional y está en la selección. una bala o No, no, una, no, bala de fútbol. ah, Bala de fútbol. un balón, un balón. ¿Qué bala Un es? balón, sí. No, bala, no es Sí, tipo no, de digo, bala. bueno, yo No lo es tan admiraría violento, mucho. ¿no? Ok, entonces ya me respondiste el punto, digamos, más débil de la selección. Sí, pero y hablamos un poquito de la táctica, de cómo crees que se va a parar el equipo. ¿Qué opinas de Advocat como entrenador? Para mí o para la isla. Para mí, Dick Advocaat es una de las leyendas del fútbol holandés. Es para mí uno de los 5 grandes entrenadores holandeses de la historia, en mi opinión. Bueno, en mi opinión hay 6, pero para mí Rinus Michels nos ponemos en banda y tenemos Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Johan Cruyff, Louis van Gaal y Guus Hiddink. Estos son los 5 grandes de Holanda y estoy muy orgulloso que un tipo como Dick Advocaat ahora es nuestro entrenador y la gente aquí en Curazao está muy contento con él porque ya, es el director técnico que llevó a nosotros al Mundial, ¿no? Y Sí, la gente está muy contento como que te digo, regresó. como te digo, ajá, porque creo que podemos contar eso, aunque creo que ya muchos sabrán que Dick Advocaat tuvo que dejar la selección por unos meses porque tenía a su hija enferma. Esas son las versiones oficiales. Sí. Pero te puedo decir otra vez como panameño, que y como tengo también esa clasificación muy fresca, porque fue en 2018 la primera vez que fuimos, yo tengo la sensación, yo no sé porque no estoy en Panamá, pero yo tengo la sensación de que a Bolillo Gómez, el entrenador colombiano que nos llevó por primera vez, o sea, yo le guardo cierto cariño, o sea, yo no tengo ningún problema. Pero he visto que al final como que él no terminó en buenos términos, suena raro, con la prensa en Panamá. Como que perdimos todos los juegos y le estaban como exigiendo más de lo que realmente, ¿sabes? Ya la prensa se volvió, yo no sé si loca o tonta, pero hay un punto donde tienes que entender como tus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Sí, para eso. mí, Panamá en este mundial, creo que el objetivo es ganar un juego. ¿Sí? Muy bien. No estamos pensando, vamos a clasificar a la siguiente ronda, sería wow. Pero creo que el objetivo es ganar un juego ¿sabes? Y por ejemplo, yo vi el último amistoso ayer contra Bosnia-Herzegovina y Panamá jugó bastante bien. Así lo vi con un ojo porque mientras veía el juego estaba como trabajando ahí en mis mezclas. Sí. Pero jugó bastante bien, o sea, todavía hay errores y es otra cosa, ¿no? Hay que entender que los amistosos son para afinar cosas. Ese no es el partido que a ti te importa ganar, es el partido que tú estás viendo para ver, ok, el jugador hace lo que le pido, estamos aquí, esto puede ser un error, mira, tenemos que corregir acá. Son para afinar detalles, no para tenemos que ganar, sí, y si son perdemos. Para detalles. Así mismo, correcto. Sí. Entonces, nada. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Yo tenía unas preguntas ahí de pronunciaciones de nombres. Sí, ok. Dígame. Pero ¿tú quieres contarnos antes algo, antes de mis preguntas? No, creo que no. En este momento creo que pasamos en mayoría de los tópicos. Bueno, puedo decir sí que el fútbol curaçaleño está en un lift ahora porque antes de 2010 Curazao fue parte de Antillas Holandesas. Pero desde 2010 las Antillas Holandesas se disolvió. Había 6 islas y hoy en día ya Curazao está autónomo de los otros islas, pero todavía parte del reino holandés. Y desde 2010 el fútbol curaçaleño está subiendo, más jugadores, más oportunidades y más dinero está entrando en el deporte. Y con ¿cómo se dice? Success stories, porque en 2017 fue la primera vez que Curazao se cualificó para el Gold Cup y en 2019 otra vez para la segunda vez, y la segunda vez llegamos a los de ¿cómo se dice? El cuarto final. Y perdimos contra el Estados Unidos solamente 1-0, y el Curazao fue mucho más mejor en este partido que los Estados Unidos. Pero ya, perdimos 1-0 y otro exitoso torneo con orgullo para el pueblo curaçaleño.
Y después cualificamos para el 21 también, pero la situación de COVID se dañó a nuestra selección porque había una infección en nuestra selección y tenemos que salir del torneo, lástimamente. Sí. Y en 2025 cualificaron otra vez, pero solamente empatemos con Canadá, pero y empatemos con Honduras, creo. Pero ya, solamente 2 puntos no cualificaron para la segunda vuelta. Pero ya tenemos esperamos que Corazón pueda anotar como 3 goles y estamos contentos. Sí. Esa es mi meta. 3 goles, uno en cada partido. Nosotros anotamos 2, si no me equivoco, porque nosotros jugamos contra Túnez y ese juego, si no me equivoco, quedó 2-1 y jugamos contra Inglaterra, ese quedó 6-1 y el juego con Bélgica quedó 3-0. 8-0. 3-0. 3-0, sí. Sí, ese fue nuestro primer juego, si no me equivoco. Bueno, sí. No recuerdo bien el orden de los juegos, fue hace... Muy fuerte, en este mundial Bélgica estaba muy fuerte en este mundial. Sí, la generación dorada. Bueno, conectando con lo que dijiste, ya que ahora Curazao está participando en torneos importantes que le están dando esa experiencia, ¿no? Para cualificar por el Gold Cup y para que debamos participar con los mejores equipos en nuestra CONCACAF. Sí, es que eso fue lo mismo. Y logramos, ¿no? Logramos esta meta. Es un camino muy parecido al de Panamá. Panamá empezó a estar participando constantemente primero en los torneos regionales y eso le dio la experiencia a los jugadores para afrontar nuevos retos, y el reto más grande de siempre para los profesionales de fútbol es participar en la Copa del Mundo. Y ahora, yo te decía que tú dices, y creo que tienes toda la razón, y ahí conecto con mi pregunta, y es que de Curazao, no es que muchos han salido directamente, pero otros han sido que tienen ascendencia de Curazao, o sea, padres que son de allí, que se fueron por motivos, me imagino que laborales a Holanda, Países Bajos, más tanto motivos económicos para ir a Holanda. Sí, a trabajar y a conseguir, pues, el futuro, ¿no? Lo que todo mundo quiere, estar bien. Mismo, sí. Entonces hay jugadores que son de talla mundial y los estoy buscando, por eso es que estoy mirando para acá, como por ejemplo Patrick. Yo he escuchado las pronunciaciones diferentes. Kluivert, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dirías? En holandés decimos Patrick Kluivert. Ok, como Kluivert, ok. Y Patrick Kluivert tiene un madre curazaleño, ¿no? Él está mitad curazaleño también. Sí. Es lo que estaba... Y entonces, por ejemplo, que son jugadores que todas las personas que nos gusta el fútbol sabemos que o por ejemplo, el ex del Madrid y ex del Milan, Clarence. ¿Cómo se dice la... Seedorf, ya. Clarence Seedorf. Sí, yo tenía razón, lo dije bien. Él está de Paramaribo, ¿no? De Surinam. Que también es un equipo interesante, el equipo de Surinam. Claro, porque... Y de hecho Surinam casi nos deja a nosotros fuera y eso era una de las cosas que se nos estaba escapando. Verdad, ese fue en el grupo con Panamá para la cualificación. Mira lo interesante. Nosotros ambos quedamos como primeros de grupo y mandamos al segundo a clasificaciones al playoff, ¿no? En español muchos decimos repechaje, en otros países dicen repechaje. Bien. ¿Quién quedó segundo en tu grupo? Nuestro grupo, el segundo fue Jamaica. Y Jamaica se eliminó con República Democrática del Congo. Correcto, sí. Y en el grupo de nosotros era Surinam. Y si no me equivoco, lo eliminó Bolivia. Sí. O sea que a nosotros yo hoy hablaba con un amigo y le decía, no, es que Guatemala fue de paseo. Yo, no. Mi hermano es guatemalteco. Gracias por la clasificación, porque ellos ya estaban eliminados del mundial y le ganaron a Surinam y eso nos dio a nosotros el pase. Sí mismo, por eso, sí. Yo creo que lo que yo busqué aquí fueron jugadores de origen
caribeño de lo que mencionabas antes, Antillas holandesas. Y que realmente jugaron por Holanda. Por ejemplo, aquí está Georgino, ¿cómo lo dirías? ¿Wijnaldum o Wijnaldum? Wijnaldum. Wijnaldum, ok. Él también es un surnameo. Pero aquí dice que tiene origen curazoleño. No, Wijnaldum no está curazoleño, no. Es cierto que no. Hay mucha información equivocada sobre el internet. Sí. Bueno, no, para eso estamos hablando, ¿no? Sí, por eso. En la selección actualmente de Holanda creo que hay 3 jugadores curazoleños de descendencia curazoleña. Hay los hermanos Timber, Jurien y Quinten. Y también hay Jorel Hato. Jorel Hato es de Chelsea, Jurien Timber es de Arsenal y Quinten Timber está en Olympique Marseille todavía. Ok. Y también hay Lutzeral Geertruida, pero él está en el standby list. Él está en Sunderland, en Inglaterra. Ok, una pregunta. ¿Dónde juega Quentin? ¿En qué posición? Quinten Timber es un mediocampista. Porque en el Marsella también estaba el panameño Amir Murillo. Te quería preguntar. Sí. Y bueno, ahora está en Turquía. Y aquí está otro que la gente en Inglaterra no sabe si es Simons o Simons. Xavi. En holandés decimos Simons, ok. Él también es de descendencia surnameo. Ve, aquí dice curazaleña también. Ve, ya. Yo no le creo nada al internet. Mayorías están surnameo. Creo que Aaron Winter está de surnameo, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids. Desde Curaçao tenemos Jethro Willems, Patrick Kluivert es mitar. Creo que Brian Roy quizás también tiene descendencia de curaçaleño. Y vamos a pensar, ¿quién más hay? Aquí me dice que Van Dijk, o Van Dijk, no sé cómo lo diga. Es surnameo. Dice que su padre es de Curazao. ¿Sabes qué? Yo creo que no es que sea de Curazao el papá, sino que su familia tal vez se mudó de allí para Surinam. No sé, puede ser. Quizás. Pero esa es la primera vez que alguien dice que Van Dijk tiene descendencia curazoleña, porque Denzel Dumfries sí tiene descendencia de Aruba, porque aparentemente su padre es de Aruba, pero su madre es surnameño también. Bueno, entonces... Y Vernon Anita también estaba un curazoleño. ¿Te conoces Vernon Anita? No. Es un jugador antes de Ajax y también del Newcastle United en la Premier League. Ok. Yo tengo una última pregunta ya. La música, ¿cómo crees que va a ser el ambiente? Porque creo que a nosotros nos gusta mucho la música. ¿Cómo se llama el género musical de ustedes? Música de... Sí, hay varios tipos de música locales. Creo que los 3 más grandes tenemos tambú, tenemos tumba y ¿cuál es el tercer? Tenemos música de Simadán. Pero en todo caso, en carnaval tenemos música de tumba. Y en el fin de año tenemos tambú, y tambú es una música de origen africano desde la temporada de esclavitud, y es una música muy rítmico que cantamos aquí. Y hay otros tipos de músicas tradicionales, pero también hay música moderna, porque hay varios rappers y cosas así, DJs curazaleños. Y creo que hay bastante ambiente en los Estados Unidos, porque hay como miles y miles de curazaleños desde Curazao y desde Holanda que van para Houston para el primer partido. Y el segundo partido está en Kansas contra Ecuador, y el tercero está en Filadelfia contra Costa de Marfil. Bueno, tú te lo sabes mejor que yo. En Houston, yo no tengo ni idea de Alemania. Yo no tengo ni idea yo no tengo ni idea de dónde son los juegos. O sea, creo que el juego de Panamá contra Inglaterra es en Nueva York, pero de ahí no sé dónde son los otros partidos. Tengo que mirarlo en el calendario, igual porque no voy.
Es más, yo creo que lo puedo decir ya, porque aquí están apuntados. En un segundo. Me voy para 2 partidos de Curazao, ¿no? El primero y el tercero. Mira, Panamá juega en Canadá, el primer juego contra Ghana, en Toronto. Okay. Y juega 2 juegos en Toronto. El de contra Canadá y contra Croacia. Y luego juega en New Jersey en realidad, contra Inglaterra. Ok. O sea, tenemos un calendario bastante bonito, porque jugamos todos en un... Que era lo que la gente se quejaba, que tenía, como que por qué España juega un día en California y el otro día en el otro juego en, yo qué sé, Nueva York. Sí, tiene sentido, pero ese es para cansarlo, es una estrategia ahí que le están metiendo. Bueno, señor Rodolfo, para los amigos, ¿alguna expresión, algún ánimo, algún aliento, alguna cosa que quieras, algún mensaje que quieras enviarle a tus... ¿Cómo se dice? Se me está olvidando el español. Mis paisanos. Tus paisanos, eso. La palabra era esa. Tus paisanos. Bueno, bom, eu desejo a gente hope éxito que mundial aqui, especialmente na seleção. Está aqui vai ter um momento histórico para nós Isla Corsol. Então me espera, me tem seguro que nós todos vamos desfrutar um mundo de 3 partidos, né? Então quizás vai bem um de 4, vamos a nunca, vamos esperar. Eso último lo entendí. Está bien, está bien. Bueno, gracias de nuevo. Un placer haberte encontrado para poder hablar sobre fútbol un poco. Esto, como dije siempre, es más que nada para instruirnos, para conocer un poco los países que no son tan habituales en el mundial. Y creo que es un poco la idea del espíritu del fútbol, ¿no? Unir a las personas. Tremendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, entonces espero que le vaya bien a Curazao y que tengan una buena Copa del Mundo. Gracias. Ustedes también con Panamá. Gracias. Representando al Caribe. Así mismo, con CONCACAF all the way. Chao.